¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Soy su amigo Edgar Iván Mendoza y esta vez estoy contento porque les voy a tener una porceta o panceta o tocineta o pork belly enrollado en finas hierbas, con especias también, con una costra durita alrededor, ahumado con leña de encino. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Bueno, y en este momento para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar para el día de hoy? Vamos a necesitar una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de jengibre, una cucharadita de eneldo, una cucharadita de canela y 2 cucharaditas de paprika. No nos puede faltar una salsita picosita del chile que tú quieras o encuentres en tu región. Yo voy a utilizar una salsa de chile chiltepín muy buena y picosita. Vamos a necesitar también sal de Himalaya, ya sea en grano para moler o ya sea ya molida. Y también vamos a requerir pimienta para moler o pimienta recién molida. Tenemos al protagonista de nuestra receta. Esta es una panceta, porceta, tocineta. Nosotros lo conocemos como pork belly aquí en México. Aquí es donde irían las costillas del costillar. Y del costillar hacia afuera del cerdo vendría el costillar, carne y una parte de grasita y la piel exterior. Esta piel exterior, cuando la hacemos aquí en México, la quitamos, la ponemos a asar o la ponemos en aceite y hacemos unos chicharroncitos, y es algo de lo que vamos a hacer hoy. Este es el último ingrediente: un cuadro grande de tocineta. Tenemos aproximadamente aquí unos 3 kilos 800, casi 4 kilos, y este es el pork belly que vamos a utilizar. Vean nada más que delicioso. Esta es la pielecita, su grasita. De aquí nosotros en México se van rebanando y salen rebanadas de porceta o tocino, que es lo que nosotros conocemos. Así que esta pieza va a estar muy buena. Ya me la estoy saboreando, señores. Tenemos que preparar nuestro rub con todos los ingredientes y necesitamos meterlos en un mismo recipiente. Yo voy a utilizar este mortero que tengo y aquí lo voy a mezclar. Me gusta mucho este mortero porque me encanta prepararme unos mojitos ahí. Entonces, primero vamos a colocar todos nuestros ingredientes para poderlos mezclar. Aquí vamos a preparar un rub y este rub es el que va a tener en el interior nuestra panceta o porceta, tocineta o nuestro pork belly, donde lo vamos a estar enrollando. Hay otro ingrediente que no les he mencionado y ahorita lo vamos a ver. Eso es un ingrediente fresco. Por lo pronto vamos a poner todos los ingredientes secos por aquí. Ya que tenemos nuestra mezcla en este momento, lo vamos a colocar en algún recipiente que nos pueda servir como salero, pimentero o alguno que tengas en especial para algún sazonador. A mí me gustó este que yo compré porque podemos poner cualquier cosa. Lo interesante es que si te vas a comprar uno, cómprate uno que tenga los agujeros donde sale el polvito de nuestro rub, que estén grandes, porque hay veces que vas a tener algunos ingredientes más grandes que granitos de arena, granitos de sal o granitos de azúcar. Entonces necesitas algo que tenga unos agujeritos más grandes. Otra de las cosas que vamos a utilizar es aquí del jardín, de una macetita que tenemos, es romero, pero esta vez vamos a requerir romero fresco. De aquí lo vamos a obtener. Voy a tratar de despegar la piel cortándola con un cuchillito. Tienes que tener un cuchillo un poco filoso para poder cortar lo más recto posible y separar la piel donde esté el cuerito del pork belly. Y una vez que lo tengamos listos, vamos a continuar con el siguiente proceso. Ya que lo tenemos listo y lo hemos extendido, es en esta parte donde vamos a colocar nuestro sazonador que hemos hecho. Ahorita continúo con lo demás, pero también es aquí donde vamos a poner algunas ramitas frescas, espolvoreadas de romero para dar sabor. Vamos a enrollar y después vamos a amarrar para dejar todo listo. Es aquí donde vamos a colocar poquita salsa de nuestro chile chiltepín para darle un poquito de picor, nada más en la parte de abajo de la piel. Aquí mismo le vamos a poner
nuestra pimienta recién molida. Recuerden que estos tres ingredientes están bajo la piel. Si tú lo quieres colocar a todo lo largo de tu pork belly o porceta o tocineta, lo puedes hacer. Y aquí también vamos a poner sal de Himalaya. No mucha. Una vez enrollado, lo amarramos con hilo de cocina y lo podemos tener listo para meter al asador, al horno de gas o al horno tostador eléctrico. Es el momento de poner nuestro delicioso pork belly en el asador. Vamos a buscar 250 a 270 grados Fahrenheit hasta alcanzar una temperatura interna de 200 grados Fahrenheit. Hasta entonces va a estar listo. Vamos a buscar aproximadamente llegar a una temperatura interna de 200 grados Fahrenheit para que esté listo, y luego vamos a tostar la parte de afuera. Mientras, con todo ese tiempo que nos va a llevar un calor muy bueno que tenemos por aquí. La temperatura que tú debes de buscar en tu horno, aproximadamente 270 grados Fahrenheit para cocinar en el horno de gas o en el horno tostador. Con todo este tiempo necesitas animación, porque sin esto no podemos no marinar al parrillero. Salud. Una vez que tenemos listo nuestro pork belly y que llegó a la temperatura de 190 grados Fahrenheit, los otros 10 grados centígrados los vamos a terminar poniéndolo directamente al fuego, no fuego indirecto, porque vamos a buscar que se haga una costrita tipo chicharrón. Y así le vamos a dar vuelta hasta que todo esté parejo. Una vez listo, lo envolvemos con papel aluminio y lo dejamos reposar. Un rato más va a estar listo. Ya me lo estoy saboreando, muchachos. Está listo y delicioso nuestro rollo, nuestro pork belly. ¿Y qué le vamos a colocar?
Le vamos a colocar una barbecue al vino tinto que hicimos el video pasado. Si no viste cómo se hace y quieres aprender cómo se hace, aquí te dejo una fotografía del video donde te enseño cómo se hace esta receta, fácil y rápida. Tenemos aquí un vino tempranillo español cosecha 2009. Y aquí tenemos nuestro pork belly. Dirás tú, ¿está tostadito? Claro que está tostadito y está negrito del ahumado. Escucha. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a colocar un poco de nuestra barbecue al vino tinto, como les comenté, en un video pasado lo hicimos. Y ahora sí, mira nada más este exquisitez, vamos a probarlo. Y tú quieres estar aquí, ¿verdad? Mm. Mm. El cuerito tostadito, delicioso, delicioso. Perdónenme. Jugoso, rico y con un vinito. Salud. Esto ha quedado una delicia, muy sabroso. La verdad, con un vinito está muy bueno. Tú puedes hacer esto en tu casa, en un horno de gas, en un horno tostador. Por eso yo siempre te digo, no importa que no tengas asador, ahumador, caja china, fogón, disco, plancho, placa oriental, porque todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno. Y esto es una delicia. El tostado de alrededor, por dentro, jugoso, delicioso, blandito. La combinación de sabores de carne blandita con la cascarita o el cuerito durito como chicharrón es una delicia. Por eso yo siempre te digo que si todos tenemos estufa y bastantes tenemos horno, por eso todo se puede hacer.